Buen día. Vamos a hablar en la clase de hoy, al cual agradezco que me hayan invitado para desarrollar este tema, a pesar de entrada mi falta de pericia sobre el asunto. De todas maneras, agradezco la oportunidad, que ha sido oportunidad para mí mismo, para leer algo más de estos temas. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar justamente de lo que son los errores deformantes del misterio de la parusía. Es decir, vamos a hablar de lo que la parusía no es. Y por lo tanto, en primer lugar, para poder hablar de lo que la parusía no es, conviene tener claro qué es. En el credo nosotros decimos respecto de este misterio de la segunda venida de nuestro Señor: y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y más adelante, espero la resurrección de la carne. Es decir, con estas afirmaciones de fe que hacemos en el credo, nosotros profesamos este misterio, y profesando este misterio es que básicamente lo que estamos profesando es que la parusía implica la segunda venida del Señor. En segundo lugar, que la parusía señala la resurrección de los muertos. En tercer lugar, que la parusía señala también un juicio distinto del juicio particular. Acá conviene explicar que en el momento en el cual se da la muerte, el alma separada del cuerpo es juzgada. Es juzgada, y ese juicio particular no es el mismo que el juicio final, porque el juicio final supone la resurrección de los cuerpos. Por lo tanto, entre el primer juicio y el segundo juicio hay un espacio, hay un tiempo. Y entonces, eso es lo que implica la segunda venida. La segunda venida trata justamente de esta resurrección final y ese juicio que se va a dar allí. Y será la instauración definitiva del reino de Cristo, en cuarto lugar. Entonces tenemos segunda venida del Señor, la resurrección de los muertos, un juicio final colectivo que es distinto del juicio particular, y por otra parte también la instauración definitiva del reino de Cristo. Ahora bien, ¿cuáles son los errores que recaen sobre estas afirmaciones? Los errores que recaen sobre estas afirmaciones podríamos enumerarlos. En primer lugar, el milenarismo que hace alusión a lo que es la instauración definitiva del reino de Cristo, ¿no? ¿Cuándo se da esa instauración? ¿Cómo es? De eso es del primero que vamos a hablar, y nos vamos a detener un poquito más que sobre los otros. También podríamos hablar de lo que es la escatología anticipada, es decir, la unión de lo que es la separación del alma y del cuerpo con la resurrección de los cuerpos, es decir, como si no hubiera un intermedio, un tiempo intermedio en el cual el alma permanece separada del cuerpo, y aún pudiendo gozar de la bienaventuranza completa. Después, ya son bastante ligados a esto, es lo que se dio en llamar la resurrección en la muerte, una especie de atemporalismo, por otra parte, ¿no? Algo que desdibuja bastante lo que es la concepción clásica, aún hebrea, ese tiempo intermedio del purgatorio, justamente. Por otra parte, y ligado a la instauración del reino, también todo lo que tenga que ver con esperanzas intramundanas que oscurezcan o directamente nieguen el reino definitivo del Señor, el reinado del Señor definitivo. Esas evidentemente también van contra el misterio de la parusía. Y también podríamos hablar de lo que es una resurrección que fuera meramente espiritual, de lo cual podemos dar cuenta ya desde la antigüedad, y también todos los que son eh, errores de pensar la supervivencia del alma, o de negar la supervivencia del alma en razón de pensar que se trata de concepciones meramente griegas, o podríamos decir antes bien
platónicas, y que no son afines a la mentalidad bíblica. Para empezar, entonces, vamos a detenernos sobre el milenarismo. El milenarismo es de todas estas cosas que hemos mencionado, una de las más conocidas, de las más viejas incluso también. ¿De qué se trata? ¿De dónde viene el milenarismo? El milenarismo viene del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis, en el capítulo 20. Hay un pasaje sumamente complejo de interpretar que dice: y vi un ángel que descendía del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena, y se apoderó del dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años, y lo arrojó al abismo que cerró y sobre el cual puso sello para que no sedujese más a las naciones hasta que se hubiesen cumplido los 1000 años, después de lo cual ha de ser soltado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y sentáronse en ellos, y les fue dado juzgar, y vi a las almas de los que habían sido degollados a causa del testimonio de Jesús y a causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los restantes de los muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos no tiene poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, con el cual reinarán los 1000 años. Cuando se hayan cumplido los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y se irá a seducir a los pueblos que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de juntarlos para la guerra, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron a la superficie de la tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Mas del cielo bajó fuego de parte de Dios y los devoró. Y el diablo que los seducía fue precipitado en el lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Nuestra lectura nos muestra esto, este reinado de 1000 años de Jesucristo. Y claro, evidentemente, si aparece esto de tal manera en el Apocalipsis, lo más normal, lo más natural parecería ser pensar este reinado del Señor en esta tierra al final de los tiempos, sí, pero no al final último, podríamos decir, porque por 1000 años el demonio está encadenado, podríamos decir, después es soltado, y ni siquiera se da la resurrección de todos de todos los hombres, eh, sino solamente los que habían sido degollados a causa del testimonio de Jesús. Y entonces esos son los que resucitan en ese momento y habla de una primera resurrección que nos da a pensar que hay una segunda resurrección. Y es decir, los que están reinando esos 1000 años con el Señor no son todos los que luego estarán en el reino del Señor, en su cuerpo también, sino solamente aquellos que resucitan, que son los que han dado testimonio, podríamos decir, los mártires. Esta imagen, entonces, los mártires resucitando, por 1000 años reinando con el Señor, y después el Satanás que es soltado y viene la batalla final, podríamos decir, donde es rodeado el campamento de los santos, y sin embargo, después el Señor hace caer del cielo fuego, y con eso termina el relato, nos hace ver esto, ¿no? Esos 1000 años. ¿Qué son esos 1000 años? Y evidentemente una de las tentaciones que puede haber pensado es eso, esos 1000 años de un reino en esta tierra. Las interpretaciones milenaristas, es decir, que sostienen la existencia de ese reinado de 1000 años en esta tierra, son variadas desde la antigüedad, existen, y en el siglo XX tuvieron también una gran difusión. Probablemente esos 1000 años resulten algo sumamente complicado de interpretar de qué se trata.
Y de alguna manera nosotros no podemos, o sea, yo en mi caso no puedo terminar de definir de qué se trata ese reinado de los 1000 años por falta de pericia. Alguien que se dedique a la interpretación bíblica podrá decirlo bien. Pero aunque la tradición en los primeros años se haya inclinado a sostener esa existencia de los 1000 años, a partir del siglo V es seguro que se niega esta existencia de esos 1000 años, ese reinado de Cristo por 1000 años, casi de una forma casi unánime. Por otra parte, ya la Congregación para la Doctrina de la Fe, en aquel tiempo el Santo Oficio, dice que en 1944 ya dijo que el milenarismo mitigado, así dicho, no se puede enseñar con seguridad, no se puede enseñar con ninguna seguridad, es decir, no hay que enseñarlo, justamente esta doctrina. Ahora, lo que nosotros tendríamos que ver es qué interpretación se puede dar. La interpretación que es comúnmente admitida es la que ha dado San Agustín. San Agustín piensa estos 1000 años, hace comenzar esos 1000 años en la encarnación, señala el padre Straubinger en la traducción de su Biblia, en la nota que hace al texto, señala que San Agustín hace comenzar este periodo en la encarnación porque profesa la teoría de la recapitulación, mientras que en la perspectiva de Juan, los 1000 años se insertan en un determinado lugar en la serie de acontecimientos. Es la iglesia militante, continúa Agustín, la que reina con Cristo hasta la consumación de los siglos. Entonces se está visto este tiempo, digamos, de 1000 años, que en la interpretación de San Agustín, según nos lo dice el padre Straubinger, serían ese tiempo de la iglesia militante. Entonces, la iglesia no enseña esta doctrina de que habrá un reinado de Cristo en esta tierra de 1000 años anterior a la consumación final, sino que dice al contrario, que no se puede enseñar con seguridad. Y por lo tanto va dando una interpretación justamente de estos mismos textos tan difíciles. Estos textos tan difíciles, sin embargo, tenemos que decir que tienen su apoyo incluso en el Antiguo Testamento. Hay partes donde aparecen cosas que podrían anticipar lo que dice San Juan en el Apocalipsis. De todas maneras, como bien sabemos, en el Apocalipsis se maneja con imágenes y que a veces son de difícil interpretación. Probablemente lo que tiene de más difícil interpretación es lo siguiente, y esto como principio hermenéutico sí que nos puede servir. Así como el Antiguo Testamento se nos hace más fácil de interpretar, sobre todo en todo el aspecto profético que tiene, ¿no? En razón de que se ha cumplido en el Nuevo, así todas aquellas cosas del Nuevo Testamento que se refieren a los últimos tiempos, evidentemente tienen la dificultad que tendríamos si nosotros estudiáramos en el Antiguo Testamento, es decir, si fuéramos anteriores a la encarnación del Verbo, si fuéramos anteriores al cumplimiento de las promesas mesiánicas en el tiempo, habríamos tenido esa misma dificultad a la hora de leer las Escrituras. Todo lo que se refiere al futuro se comprende cuando se comprende cabalmente cuando se da el cumplimiento. Mientras tanto, uno tiene que ser sumamente prudente en la interpretación de los textos que hablan de los últimos tiempos, puesto que muchos de esos se van a cumplir de manera que nos van a dejar verdaderamente sorprendidos. Este es el caso también de lo que hace al milenarismo. El milenarismo, entonces, esta doctrina de las cuales ya hay testimonios en el siglo II y que hasta el siglo XX, en sus formas rígida y mitigada, existe, sin embargo, no puede ser enseñada con seguridad. Así, el milenarismo sería este primer error, podríamos decir,
que nos deforma lo que es la parusía. La parusía no es la instauración de un reino intramundano, no es una instauración de un reino definitivo en esta tierra, sino que la parusía tiene que ver con un reino definitivo, pero de una tierra nueva, podríamos decir. El milenarismo hasta ahí, entonces. Por otro lado, cercano a esto, podríamos decir, son la teoría del abad Joaquín de Fiore. Joaquín de Fiore, que dividió la edad, dividió la historia, podríamos decir, en tres edades. Las tres edades que responden a las tres personas divinas, que parece ser que para Joaquín de Fiori también en algún momento casi eh, enfatiza tanto la distinción entre las personas que queda en un cono de penumbra la unidad de la sustancia. Bueno, de todas maneras habría tres edades. En primer lugar, el Antiguo Testamento, que es la edad del Padre. El Nuevo Testamento, la edad del Hijo, y habría entonces una tercera edad, la del Espíritu Santo. Eh, Podríamos decir de alguna manera, la primera edad, la edad del Padre, de Adán a Jesucristo, y la segunda será la de Jesucristo hasta es el tiempo de la encarnación, ¿hasta cuándo? Hasta que venga el tiempo del Espíritu. Entonces, y ese tiempo del Espíritu será el tiempo de la verdadera libertad. Esta teoría, por un lado, nos hace pensar que hay algo más allá de la revelación de Jesucristo. Y sin embargo, el mismísimo Santo Tomás rechaza esta teoría, haciéndonos ver que un nuevo orden significaría una nueva ley, pero ya hay una nueva ley. Y esta nueva ley, que es la ley nueva, que es la gracia del Espíritu Santo, justamente, no tiene lugar que haya otra ley más. El próximo cambio de este mundo, podríamos decir, el próximo cambio de este mundo será el pasaje definitivo después de la parusía al reino de los cielos. Será ese pasaje definitivo el próximo cambio que se va a dar en este mundo. Pero lo que instaura, podríamos decir, el pensamiento de Joaquín de Fiore, del abad Joaquín de Fiore, es esta idea de que hay un futuro intraterreno que es una cierta... tiene características de santidad, sí, pero tiene características de plenitud, una plenitud que corresponde en realidad a lo que viene después de la segunda venida del Señor, pero que se daría antes de esa segunda venida. Es decir, podríamos decir una realización de la esperanza intramundana, una realización de la esperanza intramundana. Esa realización de la esperanza intramundana, que el abad Joaquín la veía en la edad del Espíritu Santo, después se puede deformar de distintas maneras. Ojo, no queremos decir con esto que las ideas de Joaquín de Fiore sean las que inspiren a otros autores que hablan de una esperanza intramundana. Pero el hecho es que la idea de esperanza intramundana se puede rastrear en distintos autores. Ahora, esta esperanza intramundana puede ser, en el caso de Joaquín de Fiori, era teísta, claramente, pero se lo podemos encontrar también en lo que son muchas ideologías ateas, y particularmente en lo que es el mismo marxismo. El mismo marxismo, en definitiva, propone una especie de paraíso en la tierra a futuro, la sociedad sin clases, evidentemente a futuro, por el cual se debe sacrificar una serie de generaciones hasta que otros alcancen eso. Pero ese paraíso en la tierra es claramente una esperanza totalmente intramundana, que desfigura al fin y al cabo lo que es la verdadera esperanza. La esperanza en todo esto nos es fundamental porque la esperanza es lo que nos tiene en tensión hacia el reino de los cielos. La esperanza es lo que nos hace buscar los bienes eternos como bienes para nosotros mismos, que nos impele, podríamos decir, a alcanzar esos grandes bienes, no apoyados en nosotros mismos,
sino apoyados en el poder y en la promesa divina. Apoyados entonces en el poder y la promesa divina, es decir, se trata de una gran humildad, sin embargo, nos insta a buscar las cosas grandes, las cosas eternas, y por lo tanto se trata también de una gran magnanimidad. Podríamos decir que la esperanza cristiana es algo así como humildad teológica y magnanimidad teológica al mismo tiempo, ¿no? Porque es alcanzar las grandes cosas apoyados no en nuestras fuerzas, sino en el poder y en la promesa divina. Ahora bien, cualquier búsqueda de una esperanza intramundana, en cambio, sea del tipo que fuere, hemos nombrado al marxismo, pero quizás existan otros, cualquier búsqueda de una esperanza intramundana nos remonta a esta negación de lo que es la verdadera esperanza, lo que es esa consumación que se dará completa cuando obviamente la esperanza en cuanto tal va a desaparecer porque ya estaremos en posesión de aquello que hemos deseado en el reino de los cielos en la segunda venida del Señor. Bien, con esto dejamos un poco la cuestión del milenarismo y de Joaquín de Fiori y la esperanza intramundana, de otros tipos también, y vamos a ver algunos errores que en vez de tener que ver con la instauración definitiva del reino de Cristo, tienen que ver con lo que es la resurrección de la carne. Respecto del tema de la resurrección de la carne, ya en el segundo, en los cánones contra Orígenes del Papa Vigilio, en el año 543, leemos que si alguno dice o siente que en la resurrección de los cuerpos de los hombres resucitarán en forma esférica y no confiesa que resucitaremos rectos, sea anatema. Se ve que o es de Orígenes o se le atribuye a Orígenes este error de que los cuerpos van a ser esféricos y no van a ser rectos como ahora. Y en el 11º concilio de Toledo, nosotros leemos que, ahora bien, por este ejemplo de nuestra cabeza, es decir, Jesucristo, confesamos que se da la verdadera resurrección de la carne. Es decir, porque confesamos la resurrección de Jesucristo en la carne, es que confesamos también que se va a dar la verdadera resurrección de la carne de todos los muertos. Y no creemos, como algunos deliran, dice el 11º concilio de Toledo, que hemos de resucitar en carne aérea o en otra cualquiera, sino en esta en que vivimos, subsistimos y nos movemos. Cumplido el ejemplo de esta santa resurrección, el mismo Señor y Salvador nuestro volvió por su ascensión al trono paterno, del que por la divinidad nunca se había separado. Sentado allí a la diestra del Padre, es esperado para el fin de los siglos como juez de vivos y muertos. De allí vendrá con los santos ángeles y los hombres para celebrar el juicio y dar a cada uno la propia paga de vida, según se hubiere portado o bien o mal puesto en su cuerpo. Bien, esto hasta acá el concilio 11º de Toledo, que nos recuerda esta idea de la confesión en la carne y que hay ciertos que deliran que vamos a resucitar una especie de carne aérea y no en esta en que vivimos, subsistimos y nos movemos, dice así el Concilio de Toledo. Es verdad que la resurrección de la carne, lo que podemos decir nosotros, es poco, porque es mucho de lo que podemos decir, el testimonio que dan los apóstoles respecto de la resurrección de Jesucristo y cuáles eran las cualidades del cuerpo resucitado. Pero sí es claro que es resurrección en la carne. No se trata de un cuerpo que es puramente espiritual. Esos fueron errores respecto de la resurrección que se dieron, como decíamos, en la antigüedad. El concilio 11 de Toledo, me voy a fijar nuevamente en qué fecha es, porque me faltó decir eso. Bueno. Pero estos concilios son antes bien, o sea, digamos, la resurrección, este tema de la resurrección
de la carne, se refiere a estos errores que son más vale de tiempos antiguos. Bueno, cerré el libro y perdí claramente la fecha del Concilio XI de Toledo. Pero bueno, es algo que después lo podemos encontrar. Bueno, para continuar, ahora bien, este es un tipo de error respecto a la resurrección de la carne, pero también podríamos decir que está el error contrario dando vueltas. ¿Y por qué el error contrario? Porque el error contrario sería que así como están estas tendencias que acentúan demasiado la parte espiritual y por lo tanto después de la muerte se da el tiempo en el cual el alma está separada del cuerpo, pero el alma cuando se da la resurrección del cuerpo, el cuerpo es un cuerpo tal que no es como el actual, es decir, no es carne, que esa frase es potente como para hacer que nos demos cuenta de qué se trata esto de la resurrección de la carne, y que no es meramente una especie de materia aérea o algo por el estilo. Así está el error contrario, que niega, o sea que acentuando el aspecto material, niega o le cuesta aceptar la idea de que que el alma pudiera pervivir sin el cuerpo. Por eso, eh, que, eh, por eso es que la afirmación de la fe nos habla de estos dos estados, no niega que el alma separada del cuerpo, después del juicio particular, pueda gozar ya de la bienaventuranza eterna, y tampoco niega que la resurrección de los cuerpos, que sea en el último día con la venida de nuestro Señor Jesucristo, sea tal, que sean cuerpos verdaderamente, por eso dice la resurrección de la carne, para acentuar todavía más este aspecto, de que no es una resurrección solo espiritual. Y que justamente en esa resurrección de la carne, todo el hombre, todo el cuerpo, va a redundar de la felicidad de la cual ya goza el alma en el reino de los cielos. Eh, Obviamente en caso de ir al cielo. Eso es en el caso de la resurrección de la carne. Pero hay algunos teólogos, y esto sí es cosa del siglo XX, que hablan de lo que es la resurrección en la muerte y de un cierto atemporalismo. ¿Cómo explicar esto? La idea es la siguiente. La idea es que, dado que la parusía se encuentra como fuera del tiempo, la segunda venida del Señor, y el juicio final también se encuentra de alguna manera fuera del tiempo, ya se trata del final de todo el tiempo, estos teólogos sostienen que no sería imposible pensar, al contrario, como deberíamos pensar, que en el momento de la muerte ya resucitamos inmediatamente y estaríamos en el juicio final. En el juicio final donde no habría problema de que estuvieran, digamos, algunos que todavía están vivos en este mundo, porque como estamos fuera del tiempo, es una cuestión atemporal, es como un ingreso, una especie de ingreso en la eternidad. No hay problema en el antes y el después, no hay problema en el antes y el después. El juicio final entonces se daría en el momento de la muerte de cada uno, pero no de una manera individual, sino a la manera como está descrito el juicio final, con la resurrección incluida. Y esta idea, que es bastante difícil de entender, eh, ¿en dónde se apoya? Se apoya en primer lugar en pensar que eh, el alma separada del cuerpo no podría, o sea, que el alma separada del cuerpo que pudiera gozar de la bienaventuranza eterna es pura influencia platónica o neoplatónica sobre los autores cristianos de los primeros siglos, y que entonces no es algo que refleje lo que el pensamiento bíblico dice. A este respecto, además de la afirmación del libro de los Macabeos respecto de la posibilidad de la purificación de los justos
eh, después de la muerte, por los cuales hay que ofrecer sacrificios por su purificación, y que por lo tanto estamos hablando de que hay un tiempo intermedio antes del juicio final y antes del ingreso definitivo en el reino de los cielos. Tiene que existir ese tal tiempo intermedio, y más allá de que no es ajeno a la mentalidad bíblica la existencia de un Sheol, ¿no?, de mentalidad bíblica antigua, incluso, ¿no?, de un lugar de los muertos, donde efectivamente no se encuentran con sus cuerpos. Entonces, lo otro es tergiversar lo que el mismo pensamiento bíblico sostiene. No es que el pensamiento bíblico sea platónico, sino que se da una coincidencia en algo que es bastante común y que es común a varias culturas, de que hay una cierta pervivencia de un elemento espiritual después de la muerte. Esa pervivencia del elemento espiritual después de la muerte lleva nuestra propia identidad. Lleva nuestra propia identidad y en nuestro caso, confesamos que en un momento, resucitando el cuerpo, va a volver a unirse al cuerpo. El alma va a volver a unirse al cuerpo y ahí será el juicio final. Ahora bien, estos autores que sostienen este atemporalismo y la resurrección en la muerte, en el mismo momento, se encuentran lógicamente con esta dificultad de que, ¿qué es este cuerpo que queda acá si ya hemos resucitado con otro cuerpo allá? Si tal es la unión entre el alma y el cuerpo, que el alma no puede pervivir en ningún momento sino unida al cuerpo, y que por lo tanto el cuerpo define, podríamos decir, la identidad nuestra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si resucitamos inmediatamente con otro cuerpo, ¿somos nosotros mismos o no somos nosotros mismos? Porque evidentemente, dado que esta idea de dar tanta importancia al alma se trata de, según estos autores, de una influencia platónica, entonces para ellos es fundamental y es determinante el cuerpo para la identidad del alma y para la identidad de la persona entera. Luego, resucitar con otro cuerpo afectaría nuestra propia identidad, según siempre los principios que manejan ellos. Por eso es que cuesta muchísimo encontrar allí los elementos especulativos para poder sostener semejantes teorías, al punto tal que, ¿qué se puede llegar a afirmar? Se puede llegar a afirmar una distinción entre cuerpo y cadáver, que efectivamente cuerpo y cadáver son distintos. Si pensamos en cuerpo como un cuerpo vivo, justamente el cadáver no es un cuerpo vivo. Ha perdido la unidad que le da justamente el alma, pero no por eso deja de ser el cuerpo en el cual estuvo esta alma, justamente. Y aunque uno dijera, bueno, este ya no es más el cuerpo de aquella persona, sino que aquella persona ha resucitado ya con otro cuerpo, y por lo tanto esto es un cadáver, de ahí se seguirían consecuencias espantosas para todo lo que es la liturgia funeraria. Habría que pensarlo así, porque ¿qué es lo que estamos enterrando? Si es algo que ya no es aquella persona, que no es nada de aquella persona, pero aquella persona ya resucitó con otro cuerpo. La liturgia funeraria justamente parece señalar, y todos los ritos fúnebres de la iglesia, todo lo contrario. Parece señalar que justamente se deposita en la tierra ese cuerpo que una vez le fue dado a alguien para que vuelva a la tierra aquello que fue formado de tierra y que espere en la tierra lo que será la resurrección definitiva. ¿Cómo se dará la resurrección definitiva? Es otro tema totalmente distinto, pero una distinción tan tajante entre cuerpo vivo y el cadáver, al punto tal que una vez muerta la persona ya ha resucitado con otro cuerpo y que este cadáver no refleja absolutamente nada de la persona, atentaría contra lo que es la costumbre inmemorial en general de los hombres y en particular de la iglesia, de los ritos fúnebres dados a los muertos, justamente. Eso atentaría gravemente y, como señala un documento de la Comisión Teológica Internacional, no deja de generar perplejidad en los fieles que escuchan semejantes cosas. La idea tan
esta idea tan sofisticada, sin embargo, a lo único que puede llevar es a incluso a lo que podría llevar a un cierto escándalo en la fe. Esta resurrección en la muerte y el atemporalismo también implican una negación de lo que es toda la escatología intermedia, es decir, el cielo, infierno, purgatorio de las almas separadas de los cuerpos, fundamentalmente el purgatorio. El purgatorio tiene esta cualidad de que existe hasta la resurrección final, luego no va a existir más. Y ese purgatorio, al menos así lo entiendo yo, eh, este purgatorio quedaría totalmente negado en el caso de que nuestra resurrección fuera inmediata al momento de la muerte y ya nos encontráramos en el juicio final. Asimismo, obviamente, hay juicios particulares y que se dan en el momento de la muerte, quedaría reducido o asumido completamente en el juicio universal, siendo que el primero es individual y el segundo es comunitario. Bien, entonces la escatología anticipada también quedaría, perdón, la escatología intermedia también quedaría negada y ese momento de la parucía se anticiparía al momento de la muerte de cada uno de nosotros. Digamos que en líneas generales y de una manera muy breve, estos son algunos de los errores que deforman el misterio de la parucía, el misterio de la segunda venida del Señor. Y por eso es que continuamente conviene que volvamos a recordar lo que profesamos en el credo. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y espero la resurrección de la carne. Todas estas cosas es preciso confesarlas nuevamente. Es preciso confesarlas nuevamente y tratar de entenderlas en el modo como lo ha entendido la Iglesia, en el modo en el cual nos han sido reveladas. Y estos errores que atentan contra la fe deforman el misterio, pero al mismo tiempo, podríamos decir, providencialmente, como todo en la providencia de Dios, todos los males que suceden en el fondo, si suceden, serán en orden de alguna especie de bien, nos permiten, estos errores, volver a pensar la fe que profesamos. La grandeza, la belleza de la fe que profesamos, confesarla completamente, porque en ella se encuentra el inicio de nuestra salvación. Quiera el Señor que en su segunda venida nos juzgará a todos y nos dará aquello que nos corresponde, tener una gran misericordia para con todos nosotros, de manera tal que por su gracia, por su poder, por la fuerza que recibimos de Él en los sacramentos fundamentalmente, podamos alcanzar la vida eterna, la bienaventuranza del reino de los cielos. Él, que es infinitamente misericordioso y que ha dado su sangre por nosotros, nuevamente, cada día, nos inste y nos mueva a buscar las cosas eternas y nos dé la gracia de poder alcanzarlas. Muchas gracias.